El 6 de marzo de 1981, Marianne Bachmeier desató una lluvia de balas en un tribunal. Su objetivo, el hombre que estaba siendo juzgado por el brutal asesinato de su hija, murió tras recibir 6 de sus disparos. Pero Marianne no fue la única. Aquí tienes 5 madres que vengaron brutalmente el asesinato de sus hijos. Miriam Rodríguez agarró con fuerza una pistola oculta en su bolso mientras corría entre la multitud matutina sobre el puente que llevaba a Texas. Cada pocos minutos se detenía para recuperar el aliento y examinar la fotografía de su próximo objetivo, el florista. Durante un año entero lo había perseguido sin descanso, rastreando sus actividades en línea e incluso haciéndose amiga de familiares desprevenidos para obtener información sobre su paradero. Descubrió que el florista había vendido flores en la calle antes de unirse al temido cartel de los Zetas. Ahora estaba huyendo, recurriendo nuevamente a la venta de rosas para sobrevivir. Al cruzar el puente, sus ojos recorrieron a los vendedores buscando carros de flores. Finalmente, lo vio. La emoción la traicionó y se acercó demasiado. Él la reconoció y huyó de inmediato. Pero Miriam, que en ese momento tenía 56 años, lo alcanzó, lo agarró de la camisa y finalmente lo inmovilizó contra las barandas. Con su pistola firmemente presionada contra su espalda, lo retuvo durante casi una hora, esperando la llegada de la policía para que finalmente hiciera el arresto tan esperado. Sin embargo, esta no fue la primera vez que logró derribar a alguien. En tan solo 3 años, Miriam logró rastrear y atrapar a 10 miembros del grupo que había secuestrado a su hija para pedir un rescate. Pero, ¿cómo se convirtió Miriam Rodríguez en una justiciera de la vida real? El 23 de enero de 2014, todo cambió para Miriam en ese fatídico día. Su hija Karen conducía por San Fernando cuando, de repente, 2 camionetas llenas de hombres armados se detuvieron junto a ella. Las semanas siguientes al secuestro de Karen fueron un torbellino de llamadas, amenazas y promesas vacías. La familia siguió cada instrucción, aferrándose a la esperanza de que Karen regresara sana y salva. Su padre incluso dejó una bolsa con dinero cerca de una clínica, solo para esperar en vano en el cementerio local a que los secuestradores la liberaran. Pero nada sucedió. Sin nada más que perder, Miriam tomó una decisión audaz y pidió reunirse con miembros de los Zetas. Para su sorpresa, aceptaron. Los Zetas eran un cartel infame por su brutalidad extrema. Eran conocidos por secuestrar a personas inocentes para financiar su guerra o forzarlas a unirse a sus filas. Ahora, Miriam se encontraba cara a cara con uno de estos despiadados miembros, suplicándole desesperadamente que liberara a su hija. Él afirmó que el cartel no tenía a Karen, pero se ofreció a ayudar a encontrarla por una tarifa de $2,000. Contra su instinto, Miriam pagó la suma, y mientras escuchaba a través de su radio, oyó a alguien llamarlo Sama. Los días se convirtieron en semanas, y de repente Sama dejó de responder sus llamadas. En su lugar, otros miembros, asegurando ser los secuestradores, la contactaron exigiendo $500 adicionales. Aunque escéptica, la familia envió el dinero, aferrándose a la esperanza de que Karen regresara a casa. Con cada intento fallido de rescatar a su hija, la desesperación de Miriam se profundizaba. Finalmente, una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y le confesó a Azalea, su otra hija, que había llegado a la dolorosa conclusión de que Karen nunca volvería y que probablemente estaba muerta. Decidida a hacer justicia por su hija, Miriam juró que no descansaría hasta encontrar a los responsables del secuestro de Karen, prometiendo cazarlos uno por uno hasta su último aliento. Su primer objetivo en esta implacable misión era Sama, pero quedaba una pregunta: ¿cómo lo encontraría? Se convirtió en una detective de redes sociales, pasando horas interminables desplazándose por perfiles de Facebook en busca de pistas. Miriam estaba decidida a atrapar a Sama en un descuido. Una mañana se topó con una foto de Facebook etiquetada con el nombre Sama. Enseguida lo reconoció como el hombre con el que había almorzado. En la imagen, estaba de pie junto a una joven que vestía el uniforme de una heladería ubicada a 2 horas de distancia, en Ciudad Victoria. Miriam vigiló la tienda durante semanas hasta conocer los horarios de la mujer de memoria y esperó fuera de cada turno hasta que Sama apareciera. Cuando finalmente lo hizo, siguió a la pareja hasta su casa y marcó la dirección. Sin embargo,
sabía que simplemente tener su ubicación no sería suficiente para obligar a la policía a actuar. Miriam necesitaba un nombre, y para obtenerlo, tenía que acercarse aún más. Se cortó el cabello y lo tiñó de un rojo vibrante, asegurándose de que Sama no la reconociera. Para disfrazarse aún más, se puso un uniforme del gobierno que había guardado de su antiguo trabajo en el Ministerio de Salud. Armada con una identificación falsa que parecía oficial, pasó un día entero fingiendo realizar un censo en el vecindario, recopilando información básica sobre Sama. Acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero ninguna quiso ayudarla. Sin embargo, se negó a rendirse y finalmente encontró a un policía federal dispuesto a colaborar. Cuando puso sus archivos sobre la mesa, nunca había visto algo así, dijo el oficial, quien aún sigue en servicio. Sama fue arrestado. Bajo presión proporcionó a la policía los nombres de otros miembros del cartel, quienes revelaron más detalles sobre el secuestro de Karen. Uno de ellos incluso accedió a llevar a los agentes hasta el rancho donde Karen había sido asesinada. En el rancho, Miriam encontró pruebas clave: la bufanda de Karen, un cojín de su camioneta e incluso uno de sus fémures. De regreso del rancho, Miriam pasó por un restaurante de parrilladas. En ese momento, una vecina a quien conocía bien, Elvia Julissa Betancourt, estaba sentada sola en una mesa bebiendo una soda. Miriam la saludó y le preguntó si había oído hablar de Karen. Para entonces, todo el mundo lo sabía, pero Betancourt fingió no estar al tanto, lo que a Miriam le pareció extraño. Ahora, mientras volvía a pasar por el restaurante, de repente lo comprendió. Tal vez esa mujer sabía algo. Quizás incluso había estado vigilando el rancho en caso de que apareciera la policía. Miriam corrió a su casa y retomó su investigación, descubriendo que la señora Betancourt tenía una relación sentimental con uno de los secuestradores de Karen, quien ya estaba en prisión por otro delito. Al igual que hizo con la heladería, Miriam esperó fuera de la cárcel durante semanas en los horarios de visita, hasta que finalmente Betancourt apareció. La policía llegó y la arrestó, descubriendo más tarde que algunas de las llamadas del rescate habían salido de su casa. Con el tiempo, Miriam siguió recopilando pistas y guardándolas en su bolso, pero con cada día que pasaba, los rastros se volvían más difíciles de seguir. Algunos de los culpables estaban muertos, otros en prisión. Los que aún seguían en las calles intentaban rehacer sus vidas como taxistas, repartidores de gas o, en el caso de Enrique Joel Rubio, el florista, como un cristiano renacido. Al enterarse de esto, Miriam empezó a asistir a la misma iglesia, y efectivamente, allí lo encontró. Cuando la policía llegó y lo arrestó dentro de la capilla, la gente no podía creerlo, según relató su familia. Uno de ellos incluso le pidió misericordia a Miriam. Ella se burló. ¿Dónde estaba su compasión cuando mataron a mi hija? A lo largo de su búsqueda de justicia, Miriam parecía comprender los riesgos, pero siguió adelante sin miedo. Una vez dijo: «No me importa si me matan. Yo morí el día que mataron a mi hija. Voy a acabar con las personas que le hicieron daño, y pueden hacer conmigo lo que quieran». En marzo de 2017, un grupo de prisioneros logró escapar de la penitenciaría de Ciudad Victoria, donde Miriam había encerrado a los asesinos de su hija. Miriam estaba preocupada, pero decidió que eso no la detendría. Solo un mes después, se fracturó el pie mientras perseguía a uno de los últimos objetivos de su lista. Esta joven había huido de la ciudad y trabajaba como niñera en casa de una familia en Ciudad Victoria. Pero la violencia estaba a punto de alcanzarla. El 10 de mayo, el día en que México celebra el Día de la Madre, Miriam regresaba a casa después de hacer unos mandados. Eran alrededor de las 10:21 p.m. Estacionó su auto en la calle y salió lentamente, luchando por moverse debido a su lesión. Según el informe policial, una camioneta Nissan blanca con hombres que habían escapado de prisión se detuvo detrás de ella. Sin previo aviso, dispararon 13 veces. Este brutal ataque contra Miriam Rodríguez enfureció a la población del estado. También obligó a las autoridades a intensificar la búsqueda de sus asesinos. Si bien lograron capturar a 2 de los culpables y uno murió en un tiroteo, muchos otros aún seguían prófugos. El 13 de agosto de 2004, los habitantes de un barrio marginal llamado Kasturba Nagar, en la India, se reunieron frente a un tribunal. Estaban allí para presenciar la audiencia de fianza de un criminal notorio de la zona, Aku Yadav. Yadav se presentó como se esperaba, pero el destino tenía otros planes para él.
nunca salió de esa sala con vida. Fue un giro impactante para todos, especialmente para Resha Raut, hermana de Asha Bhagat, una de las víctimas de Yadav. Resha había visto de primera mano la brutalidad de este hombre, que no solo era un gángster, sino también un asesino en serie. En una entrevista, Resha compartió los horribles detalles de cómo los residentes de Kasturba Nagar sobrevivían bajo el terror de Yadav. Para ellos, era una pesadilla constante. El miedo era tan intenso que los niños dejaron de ir a la escuela y las mujeres tenían demasiado temor para salir de sus casas. Las propuestas de matrimonio para las jóvenes eran rechazadas una tras otra. Toda la comunidad estaba paralizada por la presencia de Yadav. Golpeaba sin piedad a la gente sin otro motivo que su propio placer sádico. Incluso violó a 3 niñas y a su madre. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Resha reveló que su hermana, Asha, era vista como una amenaza por Yadav. Ella era una de las pocas mujeres valientes que se atrevió a confrontarlo por sus crímenes. Eso hizo que Yadav la viera como un obstáculo que debía eliminar. Su familia solía advertirle que no se enfrentara a él, pero ella decía: si mi destino es morir en sus manos, moriré. Pero, ¿qué pasa con todas las personas a las que está saqueando y las mujeres que está agrediendo? No podemos unirnos para matarlo. Fiel a sus palabras, Asha intentó matar a Yadav, pero falló. Después de eso, la determinación de Yadav por eliminarla solo se hizo más fuerte. El 8 de junio de 1999, Yadav se vengó asesinando brutalmente y desmembrando a Asha frente a su hija, Megha. Temiendo por su vida como única testigo del asesinato de su madre, Megha buscó refugio con su tía Resha. Sin embargo, la audacia de Yadav no conocía límites. Un día, irrumpió en su casa con un grupo de 5 personas. Resha logró esconder a Megha detrás de un gran barril, pero Yadav sospechó al notar que se había servido un almuerzo extra. Exigió saber para quién era y dónde estaba escondida Megha. Desde ese momento, la familia vivió con miedo constante. Yadav los vigilaba de cerca y visitaba la casa con frecuencia para advertirle a Megha que no testificara en su contra. A pesar de que logró llegar a la corte, estaba demasiado traumatizada para declarar, lo que resultó en que Yadav recibiera una sentencia indulgente de solo 16 meses de prisión por la falta de testigos presenciales. En 2004, algo grande sucedió que cambió todo. Yadav intentó irrumpir en la casa de Usha Narayan porque ella había ayudado a una mujer a presentar una denuncia contra él por violación. A altas horas de la noche, Yadav y su banda rodearon la casa de Usha, exigiendo que la dejaran entrar, pero Usha no lo permitió. En lugar de eso, agarró un cilindro de gas de cocina, abrió la válvula y amenazó con prenderse fuego a ella y a todos los que estuvieran cerca. Yadav y su banda se alejaron rápidamente. Este incidente dio a los habitantes de Kasturba Nagar el valor necesario para enfrentarse a Yadav. Usha incluso fue casa por casa, movilizando a todos para unirse y derribar a Yadav. ¿Y adivinen qué? Funcionó. La gente dejó sus trabajos, reunieron sus ahorros y estaban decididos a acabar con él. No pasó mucho tiempo antes de que las calles se llenaran de personas furiosas. Un día, comenzaron a recoger palos y piedras y tiraron piedras a los asociados de Yadav, que huyeron aterrados. Las víctimas marcharon por el barrio, celebrando su poder recién adquirido. Pero no se detuvieron ahí. Fueron directamente a la casa de Yadav y la incendiaron. Ahora, Yadav temía por su vida y pidió protección a la policía, que lo arrestó para su propia seguridad. El 13 de agosto de 2004, Yadav debía comparecer ante el tribunal y las personas que buscaban venganza estaban listas para ver que se hiciera justicia. En ese fatídico día, una furiosa multitud de aproximadamente 200 mujeres se armó con cuchillos, piedras, vidrios rotos e incluso polvo de chile. Lo que Yadav no sabía era que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus aterradoras acciones. Con aires de confianza, entró en la sala del tribunal, completamente ajeno a la perdición que lo esperaba. En cuestión de minutos, la multitud se lanzó sobre él, unida en su ira contra el hombre que las había atormentado a ellas y a sus seres queridos durante años. Yadav fue apuñalado al menos 70 veces y le arrojaron piedras a la cara. Tras el incidente, 4 mujeres, incluida una embarazada, fueron arrestadas inicialmente. Sin embargo, el arresto provocó una masiva protesta frente a la estación de policía de Sadar, con cientos de mujeres exigiendo su liberación. La presión aumentó y finalmente la policía cedió a las demandas de la multitud.
pero hicieron una oferta inusual a las mujeres de la comunidad. Dennos a 5 mujeres mayores. Entre las 5 mujeres mayores que se entregaron estaba la madre de Resha, Anjanabai Borkar. Ella fue una de las mujeres que apuñaló a Yadav y que consideraba que deberían ser arrestadas ellas en lugar de sus hijas. En 2014, el caso contra las mujeres, incluida Anjanabai, fue desestimado debido a la falta de pruebas concluyentes. En noviembre de 2014, una madre afgana se convirtió en heroína para muchos de su país. Luchó valientemente contra los militantes talibanes que acababan de matar a su hijo, un policía. Reza Gul, residente del distrito de Balabolok, en la provincia occidental de Farah, corrió inmediatamente al pequeño puesto de policía cerca de su casa cuando este fue atacado. Al ver el cuerpo sin vida de su hijo, Safiullah no pudo contener su ira y dolor. Decidida a actuar, levantó el arma de su hijo y decidió luchar contra los asesinos hasta su último aliento. En una entrevista, relató los hechos que sucedieron. Después de ver el cuerpo sin vida de su joven hijo, se unió a otros muchachos de la policía y lucharon contra los talibanes hasta que cayó la oscuridad. Juntos lograron eliminar al menos a 25 militantes e hirieron a más de 30. El esposo de Reza Gul, su nuera, su hija y su hijo también se unieron a la lucha, proporcionándole municiones esenciales. La noticia de la valiente batalla de Reza Gul contra los talibanes se difundió rápidamente en las redes sociales afganas. Muchos la compararon con la legendaria heroína popular Malalai de Maiwand, quien supuestamente inspiró a los combatientes a levantarse contra los británicos durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana en 1879. El 18 de febrero de 2011, Mayra Lemus estaba almorzando en el Hotel Los Cuernos, en Ciudad Pedro de Alvarado, una ciudad fronteriza de Guatemala. Se estaba preparando para las próximas elecciones locales, donde se postulaba para ser alcaldesa del municipio que comparte frontera con El Salvador. Mayra había reunido a miembros influyentes de la comunidad para apoyar su campaña. Sin embargo, el almuerzo dio un giro cuando 2 camionetas llenas de hombres armados llegaron al hotel. Los hombres abrieron fuego sin previo aviso, matando a 8 personas, incluida Mayra. Marixa, la hermana menor de Mayra, escuchó los disparos a lo lejos e inmediatamente se dirigió hacia el lugar en su camioneta blindada. Al acercarse al hotel, los hombres la vieron y comenzaron a disparar a su vehículo. Marixa rápidamente dio marcha atrás y cambió de dirección, dirigiéndose a la estación de policía local para pedir ayuda. Sin embargo, a pesar de haber escuchado los disparos, los oficiales se negaron a intervenir. Cuando Marixa regresó a Los Cuernos, los disparos ya habían cesado y las camionetas habían desaparecido. Encontró el cuerpo sin vida de Mayra en una oficina trasera, a solo unos metros de donde estaban comiendo. Mayra había intentado esconderse, pero sus atacantes dispararon a través de la puerta, acabando con su vida. Este trágico incidente, conocido como la masacre en Los Cuernos, no fue completamente inesperado para Mayra, quien tenía una reputación notoria. Un dueño de negocio local la describió como famosa por ser una asesina, y dijo que todo el pueblo la temía. Ella decidía quién vivía y quién moría, agregó. Mayra y Marixa eran 2 de las narcotraficantes más prominentes de Guatemala. El día en que Mayra murió, no fue el primero en que alguien intentó matarla. En junio de 2006, un grupo de hombres armados atacó a la familia de Mayra, matando a su sobrina, Jennifer, mientras que Mayra sobrevivió. Desde ese día, Marixa había sido atormentada por las imágenes de los cuerpos sin vida de su hermana y sobrina. Ella creía que su rival político, Roberto Marroquín Fuentes, era el responsable de las muertes y estaba consumida por el deseo de venganza. Marixa juró hacerle pagar por lo sucedido y, para aumentar sus posibilidades de ganar las elecciones, formó una alianza con otro adversario político y criminal de Marroquín, Ronnie Rodríguez. Rodríguez era el candidato más fuerte capaz de derrotar a Marroquín en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, sus aspiraciones políticas fueron interrumpidas cuando él también fue asesinado a tiros en Moyuta, solo meses después del asesinato de Mayra. Marroquín ganó la elección, con más del doble de los votos que Marixa. Esto solo avivó el resentimiento de Marixa hacia él. Entonces, decidió vengarse de otra manera. Marixa intentó asesinar a Marroquín en 3 ocasiones. En noviembre de 2013, unos sicarios atacaron el automóvil de Marroquín en la zona local. Menos de un mes después, se colocaron bombas en un puente que Marroquín debía cruzar de camino a su casa, pero la bomba no explotó. Cuando ocurrió el tercer intento de matarlo,
Marixa ya estaba tras las rejas por cargos de secuestro y asesinato, pero eso no la detuvo. En noviembre de 2014, atacantes armados hirieron a Marroquín durante ese tercer y último intento. Su esposa y su escolta también fueron heridas cuando su grupo, que incluía un equipo de seguridad, fue emboscado. Incluso con Marixa en prisión, Marroquín la culpó. En cuanto a Marixa, odia estar tras las rejas. Hizo todo lo posible para salir tantas veces como pudiera y logró escapar no una, sino 2 veces. La segunda vez, de una prisión militar de máxima seguridad. Debido a sus épicas fugas, la gente comenzó a llamarla la versión femenina de Joaquín El Chapo Guzmán de Guatemala. En mayo de 2016, Marixa hizo su primera fuga con la ayuda de algunos compañeros de prisión que la ayudaron a saltar una pared. Sin embargo, no estuvo libre por mucho tiempo, ya que las autoridades la capturaron en pocas horas. Pero eso no la desanimó para intentar de nuevo. Un año después, hizo su segunda fuga de la prisión militar Mariscal Zavala. Esta vez, estaba mejor preparada. Se escapó usando el uniforme de un guardia y se subió a un automóvil que la esperaba. Cuando las autoridades finalmente la capturaron en El Salvador 2 semanas después, se había teñido el cabello de un rojo oscuro, igual que su hermana Mayra. En ambas ocasiones en que Marixa logró escapar, Marroquín contuvo la respiración, observando y esperando ansiosamente. Las personas cercanas a él dicen que, aunque actúa de manera dura con sus guardaespaldas, en realidad le tiene mucho miedo a ella. Cuando escapó por segunda vez, ni siquiera se atrevió a salir de su casa hasta que la capturaron. Cuando Marixa se enteró de esto, sonrió y dijo: «Sé que Marroquín está aterrorizado de mí, porque soy una mujer que tomó las riendas y voy a vengarme de él y de toda la familia que me quitó». Hasta el día de hoy, Marixa cumple una condena de 97 años y tiene poca o ninguna esperanza de volver a ver el mundo exterior. Bueno, a menos que vuelva a escapar. El 6 de marzo de 1981, Marianne Bachmeier abrió fuego en una sala de tribunal llena de gente y mató a Klaus Grabowski, el hombre que estaba siendo juzgado por el asesinato de su hija. Antes de ser conocida como la madre vengativa de Alemania, Marianne Bachmeier era una madre soltera que luchaba por salir adelante. Regentaba un bar en la vibrante ciudad de Lübeck durante la década de 1970. En esos días, Alemania Occidental era su hogar, donde vivía con su tercer hijo, Anna. Sus 2 hijos mayores habían sido dados en adopción. El 5 de mayo de 1980, Anna, conocida por ser encantadora y de mente abierta, enfrentó un destino trágico. Tras una acalorada discusión con su madre, decidió faltar a la escuela, sin saber que desencadenaría una serie de eventos que destrozarían sus vidas. De alguna manera, terminó en las garras de Klaus Grabowski, un vecino de 35 años y carnicero local con antecedentes penales por abuso infantil. Grabowski mantuvo a Anna en su casa durante horas antes de estrangularla con unas medias. Si bien no se sabe si la abusó, luego escondió el cuerpo en una caja de cartón y lo dejó en la orilla de un canal cercano. La prometida de Grabowski alertó a la policía esa misma noche, lo que condujo a su arresto. Aunque confesó el asesinato, negó cualquier abuso hacia Anna. En su lugar, Grabowski ofreció una extraña y perturbadora historia. El asesino afirmó que estranguló a la niña porque intentó chantajearlo. Grabowski dijo que Anna intentó seducirlo y amenazó con decirle a su madre que él la había molestado si no le daba dinero. Marianne Bachmeier se enfureció al escuchar esta historia. Un año después, cuando Grabowski fue a juicio por el asesinato, buscó venganza. Y en su defensa, el juicio de Grabowski debió haber sido increíblemente difícil para Marianne. Sus abogados defensores argumentaron que él había actuado por un desequilibrio hormonal causado por una terapia hormonal que recibió después de someterse voluntariamente a una castración años antes. En ese momento, la castración se usaba en Alemania para prevenir delitos recurrentes, pero ese no era el caso de Grabowski. En el tercer día del juicio en el tribunal del distrito de Lübeck, Marianne Bachmeier sacó una pistola Beretta calibre 22 de su bolso y disparó 8 tiros. 6 de ellos impactaron en Grabowski, quien murió en el suelo del tribunal. Testigos afirmaron que Marianne hizo comentarios incriminatorios después de disparar a Grabowski. Según el juez Günther Kroger, quien habló con ella después de que disparara a Grabowski en la espalda, escuchó a la madre en duelo decir: «Quería matarlo». Se decía que Marianne continuó: «Él mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé en la espalda. Espero que esté muerto». 2 policías también afirmaron haber oído a Bachmeier llamarlo cerdo después de dispararle.
Así que poco después, la madre de la víctima se vio ella misma en juicio por asesinato. Durante su juicio, Marianne testificó que había soñado con dispararle a Grabowski e incluso afirmó haber visto visiones de su hija en la sala del tribunal. Un médico que la examinó pidió una muestra de su escritura, a lo que Marianne respondió escribiendo: «Lo hice por ti, Ana», decorando la muestra con 7 corazones, posiblemente simbolizando cada año de la vida de su hija. Marianne luego explicó que había escuchado las acusaciones de Grabowski sobre que su hija estaba intentando chantajearlo y creía que él estaba a punto de hacer otra falsa declaración en el tribunal. Dijo: «Pensé, ahora viene la siguiente mentira sobre esta víctima que era mi hija». Este incidente empujó a Marianne Bachmeier al ojo de una tormenta pública. Su juicio ganó atención internacional debido a su acto despiadado de justicia por mano propia. La revista alemana Stern publicó una serie de artículos sobre el juicio, profundizando en la vida de Marianne como una madre soltera trabajadora que había enfrentado numerosos desafíos. Marianne vendió su historia a la revista por aproximadamente $158,000 para cubrir sus gastos legales durante el juicio. La revista recibió una abrumadora respuesta de los lectores. La gente debatió si Marianne Bachmeier era una madre afligida buscando justicia para su hija o si su acto de justicia por mano propia la convertía en una asesina despiadada. Muchos simpatizaron con sus motivos, pero aún así condenaron sus acciones. Además del dilema ético que rodea el caso, también hubo un debate legal sobre si el tiroteo fue premeditado y si constituía asesinato o homicidio involuntario. Diferentes fallos implicaban castigos diferentes. Décadas después, un amigo que apareció en un documental sobre el caso afirmó haber visto a Marianne practicando disparos en el sótano de su bar antes del incidente de los disparos. En 1983, el tribunal finalmente declaró a Marianne culpable de homicidio premeditado y la condenó a 6 años de prisión. Tras cumplir solo la mitad de su sentencia, Marianne Bachmeier fue liberada de prisión. Decidió comenzar un nuevo capítulo en su vida y se mudó a Nigeria, donde se casó y permaneció allí hasta la década de 1990. Sin embargo, las cosas no salieron bien y Marianne terminó divorciándose de su esposo. Luego se trasladó a Sicilia, donde se asentó por un tiempo. Lamentablemente, su vida dio otro giro cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Esto la llevó a regresar a una Alemania ahora unificada. El 17 de septiembre de 1996, Marianne falleció a la edad de 46 años. Fue enterrada junto a su hija, Ana,